Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, para Humana es un gusto tenerles a todos ustedes presentes en este ciclo de webinars que estamos organizando, siempre pensando en brindarles a ustedes el acompañamiento y en especial en estos tiempos, en estos momentos que se nos ha complicado todo, ¿no? Eh, un poco yo lo que les quiero comentar es la metodología con la que vamos a trabajar. Estamos con Eliana Maldonado, ella es nutricionista especializada, tiene un diplomado en nutrición familiar y ella es nuestra especialista que nos va a acompañar. Eh, Ella va a dar la charla y posteriormente a ello, eh, las personas que quieran realizar preguntas, pueden hacerlas a través del chat que tenemos aquí a través de Zoom. Y al final de la charla la iremos pasando a Ileana para que ella pueda ir respondiendo todas sus inquietudes. Nada más, no quiero extenderme mucho. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y les pedimos nada más, aunque ya están muteados sus micrófonos, por favor, tener ese cuidado el momento de ingresar para, para poder escuchar mejor la conferencia de Eliana. De mi parte, muchas gracias y nada, continuamos con Eliana. No sé si me pueden silenciar los micrófonos, por favor, porque tengo un poquito de interferencia en sonido. Listo, muchísimas gracias. Buenos días con todos. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por unirse a la charla nutricional online, mitos y verdades de la alimentación saludable frente al COVID-19. Soy la licenciada Eliana Maldonado Garrido, nutricionista, y en esta ocasión les voy a compartir mitos y verdades que han surgido en la cuarentena en torno a la alimentación, consejos nutricionales prácticos y adicionalmente les brindaré técnicas de desinfección de alimentos. Durante este tiempo de cuarentena se han generado varios mitos que nos indican que ciertos alimentos o remedios caseros podrían prevenir e incluso curar el virus. Les recuerdo que no existe evidencia científica que respalde una posible protección y peor aún, eliminación del virus mediante la ingesta de dichos productos. Les he traído algunos mitos y verdades más comunes que se han presentado frente al COVID-19. Número 1. Si presento una enfermedad preexistente, ¿tengo mayor riesgo de contraer el virus? Verdadero. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas mayores que presentan patologías preexistentes como obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, pacientes inmunodeprimidos y con comorbilidades son los más vulnerables, ya que presentan una respuesta inmune debilitada. Por ende, la recomendación es del aislamiento social estricto. Número 2. ¿Existe algún alimento, remedio casero o producto que cure el virus? Falso. No existe ningún alimento, bebida o producto milagro, por así decirlo, que cure el coronavirus. Sin embargo, es importante mantener una alimentación sana y seguir los siguientes consejos. Manipular adecuadamente los alimentos. Antes y después de la manipulación, lavarse las manos. Posterior a ello, lavar con abundante agua los alimentos y no olvidar utilizar distintas tablas de picar y cuchillos para evitar contaminación cruzada. No olvides mantener un horario de comida. Establece tus horarios de alimentación y así evitarás picar a lo largo del día. Disfruta del consumo de alimentos en familia y evita distractores como celulares, tablets o televisor.
Mantén una alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada y sobre todo rica. Es importante que contenga variedad de frutas, vegetales frescos y coloridos, proteínas como carnes magras, entre ellas están el pollo, el pavo y el pescado. Además, huevos, lácteos y también proteínas de origen vegetal como las leguminosas más conocidas como granos. Adicionalmente, es importante el consumo de carbohidratos como arroz, tallarines de preferencia integrales, además de la avena y la quinoa. Es primordial elegir una sola opción de carbohidratos y no mezclarlos. Adicionalmente, incluir grasas saludables como frutos secos, aceite de oliva y aguacate. Evitar el consumo de snacks, fritos y apanaduras, así como de bebidas azucaradas, ya que son alimentos altos en calorías, grasas y azúcares y es nocivo para nuestra salud. Al no consumir estos productos, evitarás que tu peso y tu porcentaje de grasa se incrementen en grandes proporciones y por ende tu estado nutricional no se verá comprometido, ya que de esta manera reducirás el riesgo de presentar tanto sobrepeso como una obesidad. Es importante también que planifiques un menú, ya sea semanal o quincenal. Utiliza los alimentos que tengas en tu casa. Combina y porciona de forma adecuada. Luego les indicaré la forma correcta para porcionar los alimentos mediante una imagen. Adicional a eso, debemos tomar en cuenta que el consumo de alimentos frescos es primordial. Por lo tanto, se debe evitar adquirir alimentos enlatados y ultraprocesados, ya que son altos en sal y en grasa, por lo que su consumo no debe ser frecuente. Usa condimentos naturales como la sal, el ajo, el pimiento, la cebolla y hierbas como el cilantro y el perejil. Te ayudarán a potenciar el sabor de las preparaciones que realices y de esta manera evitarás el uso de condimentos artificiales que son altos en sal y grasa. Lo más importante es no desperdiciar los alimentos. En esta cuarentena sabemos que lo que menos debemos hacer es salir con frecuencia. Por ende, si es que nos damos cuenta que en nuestra alacena tenemos grandes cantidades, por ejemplo, de frutas y vegetales, mi recomendación es picar cada una de ellas y colocarlas en fundas plásticas herméticas. No olvides rotular cada funda con la fecha y posterior a ello congelarlas. En el caso de los granos, puedes cocinarlos y congelarlos. Previo al consumo, sazonar con especies naturales. Hola. Listo. En el caso de los granos, pueden cocinarlos y congelarlos. Y previo al consumo, sazonar con especies naturales que les había indicado anteriormente. De esta manera, aumentaremos el tiempo de vida útil de dichos alimentos y por ende se evitarán desperdicios. La hidratación es importante, por lo que la recomendación es consumir 8 vasos de agua al día. No elijas bebidas gaseosas, energizantes ni jugos procesados. Recuerda que siempre es mejor el consumo de fruta natural antes que los jugos. Realiza ejercicio físico dentro de casa. No olvides que debe existir un calentamiento y un estiramiento previo. Y si no estás acostumbrado a realizar ningún tipo de ejercicio, tus rutinas deben ser cortas e ir incrementando el tiempo paulatinamente para evitar lesiones. Número 3. Los alimentos alcalinos suben el nivel del pH y contrarrestan el virus. Falso. No existe evidencia científica que los alimentos alcalinos incrementen las defensas y prevengan el contagio del virus. La información que circula en redes sociales es totalmente falsa. De hecho, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, no está documentado aún incluso ningún medicamento específico para prevenir o tratar el COVID-19. Por ende, mi recomendación para todos ustedes es que antes de tomar en cuenta cualquier información que circula en las redes sociales, nos aseguremos que proviene de artículos científicos, es decir, que tengan un fundamento y por lo tanto se puedan aplicar. Caso contrario, debemos descartar esa información. 4.
Si compro una cubeta de huevos, ¿es indispensable lavar cada uno de ellos antes de almacenarlos? Falso. Los huevos no se deben lavar antes de su almacenamiento en refrigeración. Por el contrario, el lavado se realiza previo al consumo para así evitar contaminación. 5. ¿Debo suspender la lactancia materna a mi hijo en caso de tener COVID-19? Falso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, no se recomienda la suspensión de la lactancia materna. La evidencia científica nos indica que el COVID-19 no se transmite a través de la leche materna. Sin embargo, la madre debe tomar ciertas precauciones, como por ejemplo el lavado frecuente de manos, el uso indispensable tanto de guantes como de mascarilla. Y en el caso de que la madre presente complicaciones por el COVID-19, puede extraer su leche con las debidas precauciones y pedir a un cuidador sano que alimente a su niño. Debemos recordar que la lactancia materna exclusiva debe ser durante los 6 primeros meses de vida del niño, es decir, solo leche materna, ningún otro alimento. A partir de los 6 meses inicia lo que es la alimentación complementaria del niño y puede ser junto con la leche materna, incluso se puede extender la leche materna con alimentación complementaria desde los 6 meses hasta los 2 años. 6. ¿Las gárgaras con vinagre y los líquidos calientes previenen el COVID-19? Falso. No previene el virus. El vinagre incluso puede irritar la mucosa, puede causar molestias e incluso una preocupación innecesaria por un posible contagio inexistente. Adicionalmente, los líquidos calientes no funcionan para prevenir el virus, ni curarlo, según lo ha explicado la Organización Mundial de la Salud. Solo nos ayudan a permanecer hidratados. En este momento les voy a compartir una presentación en donde daré más consejos nutricionales. Listo. Aquí ustedes pueden ver el plato. En este plato está dividido en 3 partes. El 50% de su plato tiene que ser ocupado por vegetales frescos y coloridos. Pueden ser crudos o cocidos. La cuarta parte del plato tiene que ser ubicado por proteínas. Pueden ser pollo, pescado o pavo. Y la siguiente cuarta parte va a ser ubicado por granos integrales. En este caso puede ser arroz integral, tallarines e incluso quinoa. El famoso comunicado vergonzoso. De esta manera ustedes deberían distribuir su plato. 50%, 25% de proteínas, 25% de carbohidratos. La mayor parte siempre deben ser los vegetales. Adicional a eso debemos recordar que podemos incluir una bebida que puede ser agua o agua aromática. Como ustedes ven en la imagen, menos sal, más vida. Eso significa que nuestros alimentos deben incluir una cantidad de sal adecuada. No debe ser ni insípido ni salado. La nutrición juega un papel primordial en nuestro sistema inmune. Tanto frutas como vegetales son indispensables en nuestra despensa. Aportan fibra, la cual ayuda a mejorar la motilidad intestinal. Además, contienen vitaminas y minerales. Por ende, su consumo debe ser diario. ¿Qué beneficios nos brinda una alimentación sana? Nos permite mejorar las defensas y si nos llegamos a contagiar del virus, poder hacerle frente y así evitar las complicaciones que el mismo nos presenta. Por ende, contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. Vitaminas como la A, la C, la B y la E, así como el ácido fólico, que es la vitamina B9, y minerales como el zinc,
Son inmunonutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a incrementar las defensas de nuestro cuerpo y su consumo es importante para así mantener un estilo de vida sano. Aquí tenemos fuentes de vitamina A. Tenemos alimentos como el pimiento, el zapallo, la zanahoria, el mango. Alimentos también como la leche, la yema del huevo y el aceite de hígado de bacalao. Las fuentes de vitamina C son el perejil, los pimientos, las coles, el brócoli, el kiwi, las frutillas, la naranja, el limón, el melón y las espinacas. Como ustedes pueden ver, tanto en la vitamina A como en la vitamina C, tenemos alimentos como frutas y vegetales en su mayor parte fuentes de estas vitaminas. Las fuentes de vitamina D son la luz solar en su mayor proporción, la sardina, el salmón, la leche y los huevos. Y las fuentes de vitamina E son el aceite de oliva, el aguacate y frutos secos, como las almendras, los pistachos y las nueces. Es decir, todo lo que son grasas de tipo saludable son fuentes de vitamina E. Adicionalmente tenemos ciertos vegetales como el pimiento verde y la espinaca. Las fuentes de zinc son el pescado, el pollo, la carne y los mariscos, que son fuentes animales. Y también el queso. Adicional a eso, el fruto seco, fuente de zinc, es la almendra. Las fuentes de ácido fólico o vitamina B9 son los vegetales de hoja verde, como la espinaca y la selga. Adicionalmente, la zanahoria, los cereales integrales, los frutos secos, las leguminosas como la lenteja y el frijol, y también el hígado. El consumo diario de variedad de frutas y vegetales es primordial, pero no debemos olvidar que es necesaria una adecuada limpieza y desinfección de los mismos. ¿Por qué es importante limpiar y desinfectar las frutas y vegetales? La limpieza se realiza para eliminar residuos como por ejemplo el polvo, y la desinfección nos va a permitir eliminar esos rastros tanto de microorganismos patógenos como de pesticidas que pueden estar presentes tanto en vegetales como en frutas. La limpieza y desinfección de frutas y vegetales. Debemos lavar las frutas con abundante agua. Posterior a ello es necesario usar productos como el vinagre y el bicarbonato de sodio que nos permitan desinfectar. Para utilizar el vinagre vamos a añadir media taza o 125 ml en 1 litro de agua e introducir las frutas o vegetales. Dejamos en reposo durante 10 minutos. En el caso del bicarbonato de sodio vamos a colocar en 1 litro de agua 1 cucharada de bicarbonato. Vamos a sumergir las frutas o los vegetales y dejar en reposo durante 10 minutos. Esta desinfección se realiza después del lavado con agua común. Además de eso, es importante también desinfectar los empaques de los alimentos. Por ende, mi recomendación es que con un poco de alcohol desinfectemos justamente envolturas plásticas, cartones y latas. Posterior a ello, vamos a secarlas con un papel desechable y guardarlas en la alacena. Esto nos va a permitir eliminar rastros de polvo, así como ciertos microorganismos que puedan estar presentes. Estas han sido las recomendaciones que les puedo brindar. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen preguntas, con mucho gusto las responderé. Los pueden colocar escrito en el chat y las vamos a ir contestando. Aquí les dejo mis contactos. Estamos haciendo consultas nutricionales online. Se pueden contactar directamente conmigo al número de teléfono que se encuentra aquí. Muchísimas gracias por su atención y estamos abiertos a las preguntas. Liliana, tenemos una pregunta. Dice que por favor indicar qué tiempo máximo se pueden congelar los alimentos. Depende del tipo de alimento. Por ejemplo, los granos nos pueden durar 3 meses en congelación. En el caso de las frutas, pueden
durar tal vez unos 15 días. Todo depende del cuidado que hayamos tenido en cuanto a la limpieza y desinfección, y también que el momento de congelar nosotros pongamos en fundas como herméticas, es decir, fundas específicas para congelación, para que no exista paso de oxígeno y por ende se dañe. Voy a ir leyendo sus preguntas. Sí, y yo ya te voy ayudando. Otra pregunta es, ¿cómo se desinfecta con vinagre? ¿Cuál es el proceso? Listo, ya les pongo el slide. En el caso del vinagre, nosotros debemos añadir, primero que nada, debemos hacer la limpieza de los alimentos. Entonces con el chorro de agua, vamos a poner ahí el alimento que vayamos a lavar. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen del brócoli. Entonces vamos a poner el brócoli al chorro de agua y vamos a ir lavando cuidadosamente. Posterior a ello, en 1 litro de agua vamos a añadir 125 ml o media taza de vinagre. Vamos a ponerlos en agua e introducir, en este caso el brócoli, que es el ejemplo, en esta solución de vinagre con agua y dejamos en reposo durante 10 minutos. Es importante que contabilicemos el tiempo exacto. Podemos poner un cronómetro en el celular y esto nos permitirá saber que dejamos solamente los 10 minutos para que el alimento no tenga ninguna variación en su color ni en su textura. Y, ¿es malo lavar las frutas con un poco de jabón? No, en realidad está bien. Podemos lavar con jabón, preferible jabón líquido de manos. Y siempre y cuando obviamente le retiremos bien con abundante agua. Pero está bien, podemos lavarlo de esa manera. Igual la misma pregunta, pero dice que la desinfección con el uso de cloro. Ya, en el caso del cloro podemos usarlo para desinfectar tanto alimentos como empaques. Podemos utilizar en 1 litro de agua 5 gotas de cloro. Eso quiere decir que es una solución mínima de cloro a relación con el agua. Entonces debemos contabilizar 5 gotas. Mi recomendación es que en la tapa del cloro ustedes le coloquen justamente este producto y con un gotero tomen solo 5 gotitas y le pongan en 1 litro de agua. Si es que ustedes colocan más de esto, puede ser ya tóxico. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿qué tan cierto es que si realizas ejercicio, consumir mayor proteína en el plato? En realidad, debemos consumir una cantidad de proteína del 25% de nuestro plato. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de que realicemos ejercicios, podemos colocar en lugar de arroz, puede ser, por ejemplo, nuestro 50% de ensalada, nuestro pollo, pescado o pavo, y en el otro cuarto podemos colocar menestra de cualquier grano. La menestra es proteína de origen vegetal y por ende vamos a tener 2 tipos de proteínas: animal, pollo, pescado, pavo, y vegetal, todo lo que son granos. Entonces mi recomendación sería sí incluir más proteína en el plato, pero no descuidar el resto de alimentos como son los vegetales, los carbohidratos, que son los que había indicado, las grasas y por ende también la proteína. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Nelly Rodríguez. Dice, ¿en cuánto tiempo se puede fortalecer el sistema inmunológico siguiendo las recomendaciones de buena alimentación y vitaminas? El tiempo no podría estimarlo, es decir, no existe una documentación científica que me diga me demoro 1 semana o 2 en fortalecer mi sistema inmunológico. Sin embargo, si usted mantiene una alimentación sana por largo tiempo, va a lograr que su sistema inmune se incremente. Entonces, como les mencionaba, si es que por alguna razón llega a contagiarse del virus, ya sea este que es el problema de la pandemia actualmente, o cualquier otro virus o enfermedad, su cuerpo va a tener una buena reacción y tal vez no tenga complicaciones y pueda recuperarse más rápido. Sin embargo, como mencionaba, los alimentos no curan el virus. Sin embargo, tener un sistema inmunológico adecuado nos va a permitir que podamos hacerle frente a este tipo de problemas. ¿Qué es mejor utilizar, vinagre
o bicarbonato? ¿Qué recomienda usted? Los dos son buenos desinfectantes tanto de frutas como vegetales. Depende ya del gusto de las personas. Hay personas que, por ejemplo, el vinagre dicen que se suele quedar en ciertos alimentos y que no les gusta el sabor. Entonces, si a usted, por ejemplo, no le agrada mucho el sabor del vinagre, yo le recomiendo que utilice bicarbonato. Ya les paso aquí, justamente como dice aquí, en 1 litro de agua, 1 cucharada de bicarbonato. Los dos funcionan muy bien, los dos son buenos desinfectantes, depende ya del gusto de cada persona, pero los dos son buenos. Perfecto. Tenemos otra Gracias. consulta. Un gusto. Dice, un batido de pepinillo, fresa y manzana verde le recomendaron a mi suegro. Además, con agua de albahaca. ¿Qué opina sobre los batidos? En realidad, como les mencionaba anteriormente, siempre es mejor el consumo de fruta al natural. Yo preferiría que consuma el pepinillo en una ensalada, que haga una ensalada de frutas de fresa y manzana verde, y la albahaca le puede incluir en su ensalada de pepinillo, en este caso el ejemplo, como una hierba. En realidad sabe bastante bien. Yo preferiría que lo consuma de manera natural. ¿Por qué? Por la fibra. Los alimentos, frutas y vegetales tienen bastante fibra. El momento que nosotros realizamos la masticación de estos alimentos, tenemos el aporte de fibra de los mismos. Entonces nos ayuda a mejorar nuestra motilidad intestinal y así evitar el estreñimiento. Por ende, mi recomendación es que el consumo de jugos no se haga periódicamente, sino mejor aún consumir frutas y vegetales al natural para aprovechar la fibra que les mencionaba. Una pregunta de Paola Centeno. Dice, ¿por qué solo arroz en 1/4 parte? Me quedo con hambre. En realidad, con el 50% tengo que trabajar, de papito, y tú estás ahí sin ayuda. en realidad, con el 50% de vegetales que usted consume, si es que son 2 tazas, entonces 2 tazas de vegetales, una porción de la palma de la mano, es decir, de aquí hasta aquí, de lo que son proteínas, pollo, pescado, pavo, y una taza de lo que es arroz, tallarines, usted no llega a tener hambre en realidad, porque los vegetales producen una mayor masticación, entonces la masticación hace que usted se llene, por ende no va a tener hambre. ¿Podría usted empezar a combinar de esta manera? Al principio tal vez se le haga un poco complicado, sin embargo, ya con tener la costumbre va usted a tener la necesidad de tener una mayor proporción de lo que es de ensalada. No se olviden siempre aderezarle, ya sea con limón y sal, o pueden colocarle, si les gusta, un poco de vinagre o una cucharadita de aceite de oliva. Así la ensalada será mucho mejor y no será una lucha para las personas que no estén acostumbradas a consumir. Gracias. De ahí, Rocío Reyes y Jorge Quispe están consultando sobre el consumo de colágeno y beta vulcano, ¿no?, para el sistema El consumo de inmunológico. colágeno se utiliza para lo que son articulaciones, es decir, si por ejemplo tuvimos una caída o una fractura, el consumo de colágeno es primordial, colágeno hidrolizado en tabletas, o si les gusta también puede ser en polvo, pero debe ser siempre con una prescripción médica. Generalmente los médicos traumatólogos lo recomiendan. Hay ciertos productos que no tienen un buen resultado en algunas personas y otros que sí. Es por eso que la recomendación se va a hacer específica en el caso. En cuanto al beta-glutano, no he leído ningún artículo científico que me diga acerca de este tipo de productos, si es que es bueno o no para la salud. Sin embargo, cualquier tipo de producto que vayamos a consumir externo a los alimentos, llámese colágeno, algún tipo de vitaminas o incluso suplementos proteicos, deben ser prescritos por un personal en nutrición, o en el caso de la medicina debe ser prescrito por un médico. Nunca debemos automedicarnos, y tanto los suplementos como el colágeno hidrolizado tienen que ser siempre prescritos. Muchas gracias, Eliana. Jorge Narváez consulta si es que se refrigeran o no los huevos, o es mejor tenerlo al aire libre.
Nosotros tenemos en la parte de la refrigeradora un espacio para los huevos. Usted puede refrigerarlos, sí. Es mucho mejor, van a tener un tiempo de vida útil mayor por estar en refrigeración, pero sí se los puede tener en la parte de afuera. Sin embargo, si es que tenemos el espacio y podemos colocarlos, yo preferiría que se coloquen en refrigeración. Gracias. De ahí, Daniel Arellano, vi una publicación sobre un alcohol para desinfectar alimentos. El mismo tiene un porcentaje bajo de concentración, por lo que hace seguro el uso para el uso de frutas y vegetales. ¿Se puede utilizar este producto? No sé exactamente qué tipo de producto es, sin embargo, si es que está documentado que es bueno para un uso en alimentos, sí podría usarlo. Mi recomendación sería que usted busque artículos científicos con el nombre específico del producto y la concentración para que pueda haber una evidencia de que existe o no el consumo. Sin embargo, también se pueden utilizar desinfectantes naturales como son el bicarbonato y el vinagre. Muchas gracias. Doris también nos pregunta que está con algunos problemas estomacales, que qué les puede recomendar. En el tema de si es que tiene, por ejemplo, distensión abdominal y tal vez diarrea, la recomendación sería que reduzca el porcentaje de fibra de la alimentación, es decir, lo que son frutas deberían ser sin cáscara y preferible un poco al vapor, es decir, por ejemplo, manzana o pera, le pela y le pone a baño María, entonces ahí podría ser un poco más suave. Adicional a eso, agua aromática, tostadas, y en el caso de que requiera recomendaciones específicas, como por ejemplo un menú en el que yo pueda, mediante una consulta online, conversar con ella, puede contactarme directamente a mi número y podríamos planificar una consulta para así darle una recomendación más específica en cuanto al tema que nos está mencionando. Gabriela Dávalos pregunta si el cloruro de magnesio sirve para aumentar las defensas. En realidad el cloruro de magnesio no está documentado para incremento de defensas. En mi opinión, prefiero que se consuman alimentos de tipo natural, es decir, todos los alimentos a los que tenemos acceso. Estos sí van a ayudar por las vitaminas, minerales que les mencionaba a incrementar las defensas. Del cloruro no existe una evidencia que me diga que incrementa o no las defensas. ¿Cómo usted cree que en esta temporada se puede también utilizar más vitaminas del mercado farmacéuticas? Vitaminas en cuanto a suplementos me menciona usted. Sí, exactamente. Como les mencionaba, el tema de las vitaminas y minerales ingeribles en pastillas o polvos, nosotros debemos tomar en consideración que no debemos ingerirlas así nada más, es decir, comprarlas y decir me voy a tomar para incrementar mis defensas en este tiempo de coronavirus. En realidad, todo lo que sea fármaco debe ser siempre prescrito por un médico o un profesional nutricionista. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, digamos que usted consume bastante cantidad de vegetales, bastante cantidad de frutas. Usted tiene ahí vitamina A, C, D, E, vitaminas del complejo B, y usted no va a necesitar un suplemento de estas vitaminas. Entonces podría crear incluso una hipervitaminosis, es decir, una toxicidad por exceso de una u otra vitamina. Entonces, la idea sería verificar si en realidad usted no está consumiendo en los alimentos las vitaminas que necesita, y ahí sí suplementar. Muchas gracias. También Marcelo está consultando cuál sería una dieta óptima para los adultos mayores y subir sus niveles Subir sus niveles de, perdón. Sus niveles de inmunológicos. Ya. La idea sería que tengamos, como les mencionaba antes, un consumo de proteínas, pollo, pescado y pavo, grasas de tipo saludable, frutos secos, aceite de oliva, aguacate. Tengamos también lo que son carbohidratos, arroz, papas, tallarines,
Preferible de tipo integral lo que es arroz y tallarines, así como la quinoa, la avena, lo que son menestras. Las menestras ayudan muchísimo porque tienen proteína de origen vegetal. Y esto va a hacer que nuestros porcentajes, perdón, de masa muscular no se depleten en este tiempo de cuarentena. Por ende, también les recomendaba que hagan ejercicio físico, tomando en cuenta, si es que no lo hemos realizado, pues aumentar el tiempo paulatinamente para así evitar lesiones. Entonces, mi recomendación en cuanto a adultos mayores sería que tengan el consumo de todos los grupos de alimentos: proteínas, carbohidratos, grasas, frutas y vegetales siempre. Y sobre todo adecuar la textura. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores utilizan prótesis dental. Entonces, no todos pueden consumir las frutas, por ejemplo, solo picadas, porque son un poco duras. Entonces, si nosotros tenemos un adulto mayor en casa que tiene tal vez un problema en la masticación debido al uso de dentadura, podemos nosotros picar la fruta y tal vez aplastarle con el tenedor o hacerle pedazos bastante pequeños tipo triturado para que se le haga fácil al adulto mayor consumir los alimentos. Además de eso, cuando tengamos adultos mayores en casa que tienen estos problemas en cuanto a la alimentación, nunca debemos dejarles solos. Menos mal nada. Dice que Nunca debemos dejarles solos mientras se alimentan. ¿Por qué? Porque puede producir atragantamiento. Entonces, siempre vigilar el consumo de alimentos de los adultos mayores y que tengan un acompañamiento. Ustedes saben que ellos tienden a deprimirse también. Entonces, en estos tiempos de cuarentena, lo importante es que ellos se sientan acompañados y cuidados por una persona de la familia. Gracias, Eliana. Otra consulta, para las personas que sufren de tiroides, ¿con qué pueden reemplazar productos como el brócoli, por ejemplo? Todo lo que tiene, por ejemplo, puede ser productos con vitamina C, porque el brócoli, la col, la coliflor, son productos que son alimentos que nos van a producir gases, por ejemplo. Y un alto consumo de ellos nos va a generar problemas intestinales y también tienen lo que es, nos van a generar un poquito más de molestias. Entonces, lo que podemos hacer es consumir más otro tipo de vegetales, otro tipo de frutas que nos permitan obviamente complementar las vitaminas que nos brindan los vegetales verdes, que son los que tienen que consumirse en menor proporción en el caso del hipotiroidismo. Aquí hay una pregunta que me agrada bastante. Dice, al estar todo el tiempo en la casa, ahorita se me perdió, pero ¿cuántas comidas debemos consumir y qué nos recomiendas para reducir el estrés enfocado en los hábitos para mejorar el estilo de vida? Entonces, la primera recomendación en cuanto a los tiempos de comida deben ser 5 tiempos de comida. Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Tomar en cuenta que no debemos consumir el desayuno muy tarde para que así las otras comidas no se hagan con una periodicidad muy larga. Generalmente son de 3 a 4 horas. La merienda no debe ser pasada a las 8:30 de la noche porque necesitamos 2 horas aproximadamente. Tenemos que mantenernos despiertos y no acostarnos después de haber comido. Entonces debemos esperar ese tiempo de 2 horas para así poder acostarnos. En cuanto a la segunda pregunta que nos decía cómo reducir el estrés enfocado en hábitos para mejorar el estilo de vida. Una de las mejores soluciones para reducir el estrés es el ejercicio físico. Si, por ejemplo, no contamos con máquinas en la casa, obviamente no podemos salir porque tenemos que permanecer dentro de la casa, mi recomendación sería buscar rutinas de baile en YouTube. Hay distintos coaches que realizan buenas rutinas de baile. Podemos buscar, por ejemplo, gym virtual, Zumba Fitness. Ese tipo de coaches enseñan buenos ejercicios. Sin embargo, son rutinas largas. Entonces, mi recomendación es que vayamos haciendo paulatinamente porque no queremos lesiones en este tiempo de cuarentena. Asimismo, caminar dentro de casa, tratar de hacer ejercicios de fuerza que nos van a permitir mantener nuestro porcentaje de músculo y no
tener complicaciones con este tipo de cuestiones. Pero siempre el ejercicio va a ser la mejor opción. Asimismo, tener otros distractores, como por ejemplo, leer un libro, escuchar música, siempre tratar de hacer actividades en familia. Podemos buscar juegos en familia, esto también nos va a ayudar a reducir el estrés. Además, ahorita que en este momento que los niños se encuentran dentro de casa, podemos incluirles en la preparación de los alimentos, siempre y cuando los pongamos a cada uno de ellos en lo que puedan hacer de acuerdo a sus edades. Sabemos que un niño pequeño no debe estar cerca de un cuchillo porque puede sufrir un corte, entonces le vamos a hacer tal vez que ponga la mesa, si es que no es muy pequeño, que nos ayude a servir las bebidas, pero no poner en riesgo a los niños en actividades de la cocina que no sean adecuadas a su edad. Pero podemos incluirles para que obviamente ellos se sientan que están ayudando a la mamá y que sientan que les incluyen dentro de las actividades familiares. Gracias, Elena. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿cómo debemos proceder durante todo este tiempo con personas diabéticas? Pues no pueden no se los puede tener en cuarentena más de 6 meses. En el caso de las personas diabéticas, primero que nada tienen que estar en constante comunicación con su diabetólogo o con el médico que sea su médico de cabecera, por así decirlo. Tienen que controlar, si es que se ponen insulina, tienen que controlar que colocarse la insulina tal como su médico les ha indicado. No quitar la insulina por alguna razón. Si es que tenemos inconvenientes con conseguirla, tratar de averiguarle al médico tratante. Los médicos suelen tener ciertos contactos de personas que tal vez, por ejemplo, de farmacias, que puedan conseguir esta insulina. En el caso de la medicación también, si toman medicación, no dejar de tomarme la medicación tal como el médico les ha indicado. Y también si es que tienen algún inconveniente, es decir, sienten que están con cuadros de hipoglicemia, es decir, baja azúcar en la sangre, consultarle siempre al médico el momento que tengan el problema, no esperar que tal vez, a veces decimos, ya se nos ha de pasar, ya voy a estar bien. En el caso de enfermedades como la diabetes, no debemos descuidarnos ni un solo momento apenas tengamos un síntoma extraño en el manejo de nuestra enfermedad. Adicional a eso, deben evitar lo que son alimentos dulces, bebidas azucaradas, todo lo que son grasas saturadas, fritos, apanados. Estos alimentos, en lugar de ayudarnos, nos van a hacer empeorar nuestro cuadro diabético. Por ende, se les recomienda seguir las indicaciones que les he brindado en esta charla y siempre tener contacto directo con su médico en el caso de tener alguna complicación o duda en torno al manejo de su diabetes. Karina Márquez consulta sobre los niños, ¿qué tan bueno son los suplementos vitamínicos en este tiempo que están en casa? En el caso de los niños, así como de los adultos, como les indicaba anteriormente, los suplementos tanto de proteína como de vitaminas no se deben consumir sin prescripción. Si ustedes desean, por ejemplo, saber si mi hijo no está consumiendo si su hijo no está consumiendo un adecuado aporte de vitaminas o de proteínas, se necesita hacer siempre una consulta nutricional o incluso pediátrica para verificar si su médico les va a prescribir a sus niños ya sea suplementos vitamínicos o suplementos proteicos. Por ejemplo, en el caso de niños con bajo peso o baja talla, tal vez lo necesiten, pero la consulta siempre se hace debido a que necesitamos saber cuánto tenemos que consumir, cuántas veces al día y por cuánto tiempo. No se debe consumir en periodos demasiado largos. Existen personas que tienen tal vez un tipo de alergia, entonces todo eso debe ser siempre prescrito para indicarle el suplemento que necesita de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada paciente. Otra pregunta, Christopher quiere consultarte que está con problemas de caída de cabello por el estrés que le genera el encierro. Algo que pueda acompañar a su alimentación o algún cuidado para este problema. Ya, el estrés, si bien es cierto, produce este tipo de complicaciones como la caída del cabello. También la falta de proteína nos puede provocar este tipo de problemas.
Mi recomendación sería que siempre incluya ya sean proteínas de origen animal o de origen vegetal en su alimentación, que incluya los grupos que les había mencionado, vegetales, carbohidratos, frutas, vegetales, frutas, carbohidratos, proteínas y grasas, siempre en su alimentación. Y también podría incluir vitaminas, por lo que le recomendaría realizar una consulta, puede hacérmelo a mí directamente, para poder valorar si es que existe tal vez un déficit de vitaminas que le está provocando también este tema. Y en el caso de que le sea factible, yo le recomendaría realizar actividad física para que así se despeje un poco su mente, su cuerpo se sienta mejor y evitar también el estrés. Eliana, estoy revisando varias de las preguntas y hay muchas coincidencias sobre el tema de la refrigeración de los alimentos, sobre todo de los vegetales. ¿Cuánto tiempo conservan sus proteínas y sus características? En la refrigeración no existe una pérdida de nutrientes, ni en congelación. Siempre y cuando se las conserve bien, como les explicaba, poner en fundas herméticas, cerradas adecuadamente, que no exista entrada de aire, sobre todo en congelación. En refrigeración, siempre darnos cuenta que existen estantes en la refrigeradora, generalmente la parte baja es en donde se va a conservar lo que es frutas, vegetales, y en la parte superior lo que son lácteos, yogures, queso. Entonces, siempre distribuir de una buena manera, tratar de que los alimentos no estén muy amontonados, ya que pueden estropearse. Por ejemplo, en el caso de los vegetales verdes, que se me ocurre en este momento, no tienen mucha duración en refrigeración y estos no se pueden congelar porque se dañan. Entonces, en el caso de la espinaca, de la acelga, si ustedes compran y tienen grandes cantidades, hagan todo con esos alimentos a días seguidos, no pasa absolutamente nada. Pueden hacer crema de espinaca, otro día ensalada con espinaca al vapor, y así irles incluyendo en sopas, en el plato fuerte, también en lo que son ensaladas, para que así no exista un desperdicio de estos vegetales verdes. Recordemos que tienen tanto vitamina C, A como hierro, que nos van a ayudar bastante en este tiempo de cuarentena. Entonces, en el caso de este tipo de productos, sí van a tener un tiempo de vida útil menor y no vamos a poderles congelar porque se van a dañar. Adicional a eso, por ejemplo, el plátano no se debe congelar. Ni plátano, ni maduro, ni todos los que son de este tipo no deben congelarse porque igual se dañan dentro de la congelación. Perfecto, gracias. Verónica Lastra pregunta, tengo 2 hijos de 8 y 12 años y ninguno de los dos les gusta ensaladas ni las menestras, solo comen arroz, fideo, pollo. ¿Cómo puedo mejorar su alimentación? ¿Me recuerdan las edades de los niños? De 8 y 12 años. Ya. En el caso del niño más pequeño, podemos tratar de hacerle figuras con los vegetales, tratar de ponerle con diferentes tipos de figuras, hacerle figuras con las lechugas, con las zanahorias, tratar de ponerle, además de eso es bueno aderezar, ponerle ya sea limón, aceite de oliva, vinagre, como les mencionaba, para tratar de consumir. Además, siempre es bueno reiterarles a los niños y adolescentes la importancia del consumo de frutas y vegetales. Como les mencionaba, tienen vitaminas, minerales, fibra, nos ayudan a incrementar nuestro sistema inmune. Entonces, explicarles de cierta manera cuál es la importancia de consumir frutas y vegetales para que tengan esa idea de que son productos buenos y no tengan aversión. Adicional a eso, desde niños es importante, desde bien pequeñitos, desde que estamos en la alimentación complementaria, irles incluyendo, es decir, desde que los niños empezamos a introducirles los alimentos, vamos a ir incluyendo frutas y vegetales para que se familiaricen, porque si los niños de pequeñitos no han consumido ningún tipo de fruta o vegetal, de adolescentes y de adultos no lo van a hacer, porque no están familiarizados con el sabor, la textura, y obviamente ya cuando son más grandecitos, con la explicación que les decía en cuanto a los beneficios del consumo. Entonces, siempre desde bien pequeñitos, enseñarles a consumir este tipo de vegetales
para que para que se familiaricen y así no tengan un rechazo a este tipo de alimentos. Aquí tengo otra pregunta que dice, recomendaciones para estreñimiento crónico. En el caso del estreñimiento crónico es importante el consumo de frutas y vegetales diario, igual que así no lo tengamos, pero siempre debemos consumir este tipo de alimentos que tienen fibra. Adicional a eso, lo que son menestras tienen fibra, frutos secos tienen fibra, entonces siempre alimentos con bastante fibra para así evitar obviamente el estreñimiento, hacer que este no sea muy molesto, y también si es que notamos que tenemos ya complicaciones con este tipo de problemas, tenemos que consultar con el médico gastroenterólogo para tener un tratamiento óptimo a este tipo de inconvenientes. Santiago también pregunta si el BIRM es un producto recomendable para el sistema inmunológico. El BIRM dentro de los medicamentos está recomendado porque tiene una evidencia, pero como les explicaba, cualquier medicamento que vayamos a tomar tiene que ser prescrito. Nosotros, no porque esté en percha, es decir, a nuestro alcance en farmacias y supermercados, vamos a comprar para incrementar nuestras defensas. Siempre todo lo que sea tabletas, jarabes, tiene que ser prescrito. Caso contrario, no se recomienda el consumo. Vamos a una última pregunta. ¿Se puede tomar un vaso de agua diario con una pizca de bicarbonato para alcalinizar el cuerpo? Justamente les mencionaba dentro de los mitos que no existen alimentos alcalinos, por ende bebidas alcalinas tampoco no están documentadas. No existe una evidencia científica que me diga a mí que alimentos alcalinos hacen que nuestro cuerpo, valga la redundancia, se alcalinice, ni tampoco incremente las defensas. Mi recomendación es que puedan tomar agua natural, hervida, para que tengan una buena hidratación. Y en el caso del bicarbonato, como ustedes vieron, lo pueden utilizar como un desinfectante natural de frutas y vegetales. Y también se usa para lo que es blanqueamiento dental, siempre y cuando sea prescrito por su odontólogo. Entonces no se debe utilizar agua con una pizca de bicarbonato para alcalinizar el cuerpo, ya que esto no funciona. Nosotros tenemos órganos excretores, como son los riñones, que nos van a ayudar a alcalinizar todo lo que el cuerpo necesita, y no necesitamos ayudarle de esa manera al cuerpo, por así decirlo. Listo. Una última pregunta y con esto cerraríamos la parte de las preguntas. Es de Jacqueline y dice, si tenemos rinitis alérgica, ¿podemos disminuirlo con algún tipo de alimento? Bueno, la rinitis alérgica, primero tenemos que tomar en cuenta que se da por alergia al polvo, por alergia a la humedad, al frío. Entonces, primero tener en cuenta de no estar cerca de este tipo de detonantes de la rinitis. Adicional a eso, vitamina C, alimentos vegetales verdes, frutas cítricas, todo tipo de frutas nos van a ayudar obviamente a mantener nuestro sistema inmune de una mejor manera. Y en el caso de tener complicaciones directamente enfocados en la rinitis, sabemos que el médico especialista para este tipo de inconvenientes del otorrino y nos va a ayudar si es que necesitamos algún tipo de medicación. Como les explicaba y reitero, no automedicarse ni con medicamentos ni con suplementos, ya sea vitamínicos o proteicos. Siempre tener en cuenta los especialistas que nos pueden ayudar para poder ver si necesitamos o no suplementarnos. Mi recomendación en cuanto a la rinitis sería esa, alimentos de todos los grupos y tener en cuenta lo que son vitaminas antioxidantes A, C, D y E, que son las que les había mencionado anteriormente y sus fuentes. Bueno, muchas gracias. Se nos está terminando ya el tiempo de esta charla. Agradecemos a Eliana por su ayuda. Ha sido realmente un aporte muy importante para todos nosotros en este tiempo.
tienen ya sus canales de contacto. Nosotros vamos igual a subir esta charla a nuestras redes sociales y aprovecho para invitarles para el día de mañana a las 10 de la mañana por esta misma sala. Vamos a tener la charla con un médico especializado en salud pública sobre cuáles son los principales consejos que debemos seguir para este periodo de post-cuarentena en el que ya muy pronto vamos a entrar. Entonces, aprovecho para saludarles a todos e invitarles cordialmente para el día de mañana a que nos acompañen a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias a Humana por la oportunidad de esta charla. Espero que para todos los participantes haya sido de mucha ayuda. Les agradezco por haberse unido a la charla del día de hoy. Espero que puedan seguir todas las recomendaciones y que tengan que de esta manera puedan sobrellevar la cuarentena que estamos viviendo. Muchísimas gracias nuevamente y ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta mañana. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien.